Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50 y cada uno de nosotros está en su casa todavía, pero el día 27, o sea, el domingo, aquí nomás, será el reencuentro de La Venganza Será Terrible de forma presencial. Nosotros, entre nosotros que no nos vemos desde marzo, lo haremos en el streaming, al que podrán acceder a través de entrada1.com, en lo que será la despedida del año, que no se transmitirá por radio, sino por el streaming. Hablaremos esta noche de Mariano Necochea y Pepita Sagra. Necochea nació en Buenos Aires en 1792 y, como a la mayoría de los muchachos de elevada condición del virreinato, lo mandaron a estudiar a España. Volvió en 1809, influido por las luchas patrióticas de una España invadida por los ejércitos napoleónicos. Bueno, aquí tenían lugar las vísperas de mayo de 1810 y Necochea se incorporó a las luchas emancipadoras. En abril de 1812 se había convertido en alférez del regimiento de granaderos a caballo que organizaba San Martín. Era el comienzo de una brillante carrera militar. Un año después tuvo su bautismo de fuego en San Lorenzo y luego fue ascendido a capitán a los 20 años. En 1814, San Martín fue enviado al norte para tomar el mando del ejército patriota y Necochea fue enviado para acompañarlo. Por esos tiempos tenía fama de estupendo guerrero, pero empezó a adquirir también otro renombre, que era el de buen amante y seductor. Parece que Necochea era muy apuesto y de modales muy conquistadores, especialmente con las damas. Parece que su primera amante fue la esposa del general español Pedro de Olanieta, la señora de Olanieta. Lindo nombre para un amante. Sí. Parece que mientras el marido combatía en el Alto Perú contra los rebeldes, la señora se entregó en ardoroso romance con Necochea. Según contó Vicente López, la mena aprovechaba sus encantos para seducir a los oficiales criollos y obtener información útil. Bueno, parece que la señora de Olanieta estaba perdidamente enamorada de Necochea, pero él no le dio mucha importancia y la abandonó rápidamente. Poco tiempo después se casó en Potosí con María Dolores del Puente, un nombre curioso, casi parece un diagnóstico dental. Con ella tuvo a su única hija, Benjamina, pero las ausencias demasiado prolongadas agotaron pronto el amor de Necochea por María Dolores. Y pronto se enamoró de otra esposa de otro jefe español. Vencer a los realistas en el campo de batalla y también en el tálamo nupcial era el lema de Necochea. San Martín estaba al tanto de estas habilidades. En aquel entonces lo habían ascendido a sargento mayor, a Necochea, por una hazaña en el Tejar. Parece que semidesnudo, saltando sobre un caballo en pelo y con el sable en la mano, logró abrirse paso entre un número de españoles que lo había sorprendido durante la noche con una emboscada. Cuando San Martín debió asumir la gobernación de Cuyo para preparar el Ejército Libertador de Chile, una vez más lo eligió a Necochea. Lo nombró jefe del 5º Escuadrón de Granaderos. A principios de 1817, Necochea cruzó los Andes y parece que fue el primero en pisar tierra chilena. Más tarde tuvo una decisiva actuación en Chacabuco. Cargó con su escuadrón desde lo alto de la montaña contra los españoles que estaban amenazando a O'Higgins. Al ser derrotados los españoles, huyeron, se fugaron hacia Valparaíso para embarcarse luego al Perú.
y la ciudad de Santiago quedó momentáneamente sin autoridades y presa del pánico por los saqueos de quienes se aprovechaban de esa situación. Entonces, San Martín le ordenó a Necochea que pusiera orden y persiguiera a los que se habían fugado hasta Valparaíso. Y esta persecución tuvo consecuencias galantes. Parece que marchaba Necochea a todo galope cuando divisó un carruaje que iba huyendo hacia la costa. Empezó a perseguirlo. Cuando estaba por alcanzarlo, pudo ver como una banda de salteadores detenía el coche y abatía a un oficial español que había bajado para enfrentarlos. Enseguida bajó también una hermosa mujer para socorrer al oficial tendido. Al observar más de cerca a esta mujer, surgió en Necochea una actitud más galante, así que de perseguidor del carruaje realista se transformó en defensor del mismo. Mató a todos los salteadores y salvó a esta dama. Muy bien, la dama dijo que era casada y que su marido era nada menos que el coronel español Morgado, que todos ustedes conocen por su larga actuación en televisión. No, señor. En el Esteban camino Morgado. de vuelta a Santiago, Pepita Sagra, que así se llamaba, junto con Necochea se hicieron amantes. Y el marido, Morgado, que ustedes conocen, Sí. estaba prófugo además en las afueras de Santiago, se enteró, se enfureció y decidió entrar solo a la ciudad y dar escarmiento a Necochea. No se sabe mucho lo que sucedió, pero lo cierto es que un día San Martín, que conocía las relaciones de Necochea y Pepita, se enteró de que Necochea había recibido un tiro en la mano, según él, accidentalmente. Y también se enteró de que había sido encontrado y detenido dentro de la ciudad el coronel Morgado, que todos ustedes conocen. Seguro que fue una herida galante. Y por esa herida, Necochea no pudo participar de la batalla de Maipú. Después Morgado cayó muerto en San Luis. Había caído preso, trató de escapar y lo mataron. Entonces, ya viuda, Pepita Sagra se arrojó definitivamente a los brazos de Necochea. Estuvieron en Chile, las muestras de amor eran permanentes. Ahora bien, ella supo que Necochea tenía una hija, recuerden ustedes a Beniamina, la hija de María Dolores. Y Pepita supo que él tenía muchas ganas de volver a ver a su hija. Su hija vivía en Buenos Aires con la mamá. Y entonces, para darle una sorpresa a Necochea, esta muchacha, que estaba en Chile con él, cruzó la cordillera, llegó a Buenos Aires, raptó a Benjamina y se la llevó a su papá. Bueno, Necochea primero se emocionó, pero después le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué haces? Bueno, y dijo también que no deseaba ser el culpable de que la hija extrañara a su madre, ni que se desesperara. Entonces, ¿qué hizo Pepita? Agarró a la hija y cruzó de vuelta la cordillera con la chica al hombro y la devolvió. En 1821, Necochea se embarcó en la fragata Consecuencia rumbo al Perú. Se batió en Pisco y en las sierras y entró triunfante a Lima, antes que nadie. En ese año, y para tristeza de San Martín, Necochea se retiró del ejército de los Andes con el grado de general de brigada para vivir en paz con Pepita. Pero no pudo resistir a sus impulsos de volver a luchar. Regresó al Perú y participó de la batalla de Junín y contribuyó a transformar lo que parecía una derrota en la más gloriosa victoria de la emancipación. Necochea recibió 11 heridas de lanza. Casi muerto, lo llevaron a Tarma, pero no murió. Antes de llegar Pepita,
se había producido otro extraordinario gesto de una dama ante las heridas del patriota. Los médicos habían recomendado que las heridas debían ser limpiadas a través de succiones con la boca. Sí, sí, se usaba eso, sí. Y a esta tarea se prestó otra dama española subyugada por el héroe. Mire dónde lo hirieron, qué puntería. Muy pronto llegó Pepita y asumió ella, con dedicación exclusiva, todas aquellas succiones. La convalecencia fue larga, pero al fin el tipo se recuperó. Bueno, ¿y quién no? Necochea no quiso mezclarse en las luchas políticas del Perú, ni en el resto de las repúblicas lideradas por Bolívar. En 1826 quiso volver a su patria y ofreció su servicio frente a la guerra del Brasil, que se avecinaba. Pero viajó solo a Buenos Aires y allí se frustró porque pensaba que su experiencia le iba a dar prestigio sobre cualquiera de los otros generales. Pero hoy estaba el lamentable Rivadavia, que lo nombró jefe de una reserva para ser usada solo en caso de necesidad. Necochea aceptó con mucha grandeza. Rivadavia no podría arriesgarse a que el pueblo lo prefiriese a Necochea antes que a él. Tenía que dejarlo desairado, como ya lo había hecho antes con San Martín. Y para evitar las contiendas políticas, Necochea fue al encuentro de Pepita Sagra en Lima, donde era admirado y venerado. Y se fue al Perú. Murió el 5 de abril de 1849 a los 57 años. Sus restos reposan en Lima, en la iglesia de San Carlos. Dejó todos sus bienes a Pepita Sagra, cuyo destino no conocemos. En 1949, al recordarse el primer centenario de la muerte de Necochea, el gobierno de Juan Perón pidió el traslado de sus restos a Buenos Aires. Las autoridades peruanas se negaron amablemente, diciendo que Necochea había vivido mucho más tiempo en el Perú que en la Argentina y que se había transformado en ciudadano peruano por decisión propia, que los peruanos lo amaban y que era mariscal de sus ejércitos. Así que el pedido fue denegado. Esta es la historia de un gran patriota y de una gran amante. Ujú. Yo le voy a dedicar esta historia a la primera amante de Necochea, la señora de Olanieta. Sí. No se conoce ni el nombre de pila de esta mujer, ¿no? Me imagino que Necochea habrá conocido el nombre de esta señora, ya que en los asaltos íntimos no le iba a llamar señora de Olanieta. Pero a veces, ahora que pienso bien, ¿no? A veces no es necesario conocer el nombre de pila de la mujer que está con uno y alcanza con llamarla amor mío. La charla viene acompañada por un gato que escucharemos a cargo de Juanjo Domínguez. Es el gato del Plumerillo, en honor al célebre campamento del general San Martín. Adelante.